cosa. Quería empezar con algo un poco duro, un poco denso, alguna reflexión un poco más intelectual, menos pragmática, de Bertrand Russell, sobre las creencias, ¿no? Que es la base de lo que luego es la ilusión, lo que genera la alucinación. Decía Russell que la creencia que es el problema nuestro hoy día, viene muy a cuento esto, es el problema central en el análisis de la mente. Ahí es nada, ¿no? Toda la vida intelectual está formada de creencias, verdaderas o falsas, ¿no? Y del paso de unas a otras a través de lo que se llama el razonamiento, ¿no? Las creencias son las que dan el conocimiento y el error, son los vehículos tanto de lo verdadero como de lo falso, ¿no? Vamos a contraponer lo que decía Chesterton, que por otro lado la fantasía nunca arrastra a la locura. Es una frase muy bonita. Lo que arrastra a la locura es precisamente la razón. Dice, los poetas no se vuelven locos. Entonces podemos ver la ilusión como patológica, puede ser. En este caso yo lo diría como que el cerebro actúa como mago, ¿no? Mago sobre la realidad, el cerebro mago. ¿No? Todos estos fenómenos, la ilusión, la alucinación, los trastornos de la identificación, el fenómeno de reduplicación, luego hablará Alberto, tienen un sustrato teórico común, que es adscribir erróneamente un significado al objeto del espacio-tiempo, ¿no? Por distintos mecanismos, sustitución, transformación, proyección, ¿no? La diferencia entre unas entidades y otras es la distancia que tenemos frente al objeto cognoscitivo, ¿no? Hay muchas formas, todos conocemos, tampoco se trata de ser excesivamente exhaustivo, todos conocéis la ilusión, la pareidolia, que sería como la pseudoalucinación de la ilusión. Estarían las alucinaciones, las pseudoalucinaciones, cuando hay una crítica, ¿no? Simples, complejas, multimodales, mixtas. Luego ya las ideaciones más complejas tipo Cabras, Fregoli, luego se hablará de ellas, ¿no? Este es Fregoli, ya veis, el transformista. Probablemente esta es la ilusión literaria más grande que hay en España y en Occidente quizás, ¿no? De la quijotesca ilusión de los gigantes. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se come la galleta, se empieza a ver las cosas chiquititas, la micropsia, ¿no? Que forma un síndrome neurológico. Arquimboldo también, mucho tiempo atrás, empleaba lo que podría ser una ilusión simultagnósica, ¿no? Esto es la primera demostración de una pareidolia en el Beato de Liébana, donde aparece una figura fantasmagórica de un candelabro escribiendo crípticamente sobre una pared, ¿no? También hay ejemplos modernos, ¿no? De fenómenos parecidos. Esto es un filón, ¿no? Para el cine, la publicidad, lógicamente. Y se ha empleado también en psicología, ¿no? El Stroop, que conocemos todos, ¿no? Los mecanismos que generan la ilusión, la alucinación, también nos sirven para saber lo que está detrás del telón del cerebro, ¿no? También las máscaras, las manchas de Rorschach, ¿no? Por cierto, se parece mucho a una mariposa, ¿no? Yo creo. Al escribir Rorschach he tenido además una especie de ilusión perseverante, ¿no? Ha habido muchas aproximaciones. También de lo primero fue Charles Bonnet, el naturalista, que estudió también mariposas, como no, para eso estamos aquí. Él se quedó ciego y sufrió en sus carnes lo mismo que describió. Pick habló de la paramnesia reduplicativa en casos de Alzheimer. Henry Head se hartó de ver cosas rarísimas tratando heridos de la Segunda Guerra Mundial, un neurólogo y poeta británico. Luego hay aproximaciones más modernas, bueno, Ramachandran, Young, Benson, muchísimas, ¿no? Las entidades relacionadas con esto son casi todas, ¿no? Y la conclusión de eso es que, como en casi todo en neurología, no es la etiología, sino la localización lesional. Eso lo sabemos todos. Los mecanismos neurales son muchísimos también, ¿no? Esto parece ya un poco superado, pero participa también el que haya una memoria estática de las cosas, lo que se llama una memoria cristalizada, frente a una memoria más dinámica, ¿no? Online, en activo, ¿no? Con respecto al manejo de la realidad. Tenemos sistemas cerebrales que nos informan de lo que es novedoso, lo que también en psiquiatría se llama metamorfosis, algo que parece que es propio de los vertebrados. Tenemos mecanismos que nos dan el sentido de la familiaridad y de lo que no lo es, y por lo tanto lo que puede generar fenómenos también ilusorios. Hay también mecanismos ejecutivos muy importantes de evocación, de selección de lo que evocamos, ¿no? Que también participarían en un fenómeno, en una fenomenología confabulatoria. La secuenciación de los acontecimientos en la cabeza a través de arborizaciones hipocampales es fundamental para seguir la pista del tiempo y de los sucesos en el tiempo. De otra manera encontraríamos equívocos temporales, ¿no? La sensación de realidad, la consciencia, la autonoesis, ¿no? El córtex parietal medial participa mucho en estas cosas. La teoría de la mente, la noción de identidad, que en psicología es básico para la identificación.
también la personalidad, lógicamente la predisposición paranoide que hablaba Capgras, ¿no? La cultura fundamental en los fenómenos ilusorios, por ejemplo en la folía D, ¿no? Decía Edelman esta frase, ¿no? La percepción es creación en sí misma y la memoria recreación. Por lo tanto, ambos fenómenos están sujetos a un componente ilusorio que salta a las primeras de cambio. Decía Magritte, a cuento de esto de lo novedoso, lo no novedoso, la mente ama lo desconocido, ama las imágenes de lo desconocido porque precisamente desconocemos el mismo significado de la mente, ¿no? Vamos a ahondar luego un poquito en esto. Hablando simplemente un poquito, luego se profundizará, hablando del procesamiento visual, se habla de dos grandes vías o sistemas, ventral explícito, ¿no? Semántico, uno dorsal, más implícito sería dorsomedial, en realidad hacia el córtex límbico, ¿no? Que da ese sentido de familiaridad, el contenido emocional de la percepción. Esto se pone en funcionamiento y son como las dos caras de una misma moneda. En una está la prosopagnosia y en otra estaría el Capgras. Ramachandran añade un tercer elemento. Lo anterior para él no bastaría para generar una idea delirante o ilusoria, sino que tiene que existir precisamente un elemento delirante sobreañadido, lo que llama una disonancia cognitiva, basado en el funcionamiento del córtex frontal derecho. Es decir, el hecho de percibir una cara, percibir una familiaridad en la cara no es suficiente para que de repente saltemos con una idea tan estrambótica como que un doble ha usurpado, ¿no?, a una determinada persona. Es un poco más complejo. En enfermedades bien conocidas por todos, la migraña, ¿no?, un hervidero de ilusiones. Estos son dibujos muy interesantes, son de científicos, Baumgartner y Gowers, que eran migrañosos. Es un artículo publicado en Brain hace 2 años, muy, muy interesante. Y fijaos cómo describe la fortificación, la migración, ¿no?, de la fortificación, incluso el análisis casi matemático, ¿no?, que hace ahí de la progresión. Y luego esto, pues se ha visto que con secuencias de resonancia, Volt, pues que la depresión propagada de Leao, famosa, pues va del polo occipital, donde está la fobia, hacia zonas más periféricas. De ahí que esa fortificación, esa sensación ilusoria, no visual, se vaya propagando hacia la periferia, ¿no? Hay un correlato científico clarísimo en todos estos fenómenos, ¿no? Todos lo sabemos. Resumiendo un poquito, hay hipótesis neurocognitivas, hipótesis psicológicas. El proceso ilusorio comienza en los órganos de los sentidos, que generan gran parte de la fenomenología ilusoria. Hay después una integración cortical primaria, unimodal o multimodal de esa información, y después esos mecanismos más avanzados, límbicos y ejecutivos, que conforman una percepción errónea o verdadera de la realidad. También hay hipótesis psicológicas que participan en conjunto con lo anterior, en forma de reacciones histeriformes, por ejemplo, en la amnesia reduplicativa, el deseo de volver a casa, ¿no?, la negación o no aceptación de una enfermedad. Y la hipótesis psicodinámica, es decir, yo me cabreo con alguien, pero es una persona cercana a mí, yo no puedo sentirme mal con él, me siento mal por ello, y entonces lo que se inventa mi cerebro es proyectar ese malestar sobre esa persona de tal manera que es ella la responsable de mi malestar y no yo mismo, ¿no? Mecanismos de escisión, de proyección, que participan en el Capgras también. Pero podemos ver la ilusión como algo fisiológico, o no. En este caso, el cerebro es mágico, ¿no? Genera en sí mismo esa percepción ilusoria. Hay muchísimos ejemplos de ensueños fisiológicos en la vigilia, sobre todo por desaferentización, los conocemos bien. La deprivación sensorial ocasiona fenómenos ilusorios y alucinatorios visuales, auditivos, las brainworms de Oliver Sacks, ¿no?, que habla también mucho en su último libro, en la sordera adquirida, el miembro fantasma, el vértigo, también fenómenos multimodales como la autoscopia, ¿no?, verse un poco en el espacio peripersonal de uno por esa disociación o ese conflicto entre lo que es de uno propio y lo que es del medio inmediatamente circundante. La alucinosis peduncular del ermite, donde aparecen fragmentos oníricos del REM que se cuelan en la vigilia, las alucinaciones hipnagógicas, el flashback del estrés postraumático, aunque aquí quizás la desaferentización es más cognitiva, quizá de segundo orden. Bueno, quiero poner un par de frases de un poeta catalán, ya que estamos donde estamos, Joan Brossa, fanático de Fregoli, por cierto, gran fan del transformismo y de los magos. Decía: imagino que soy el que no soy, en su poema Fin de ciclo, ¿no? Vaya. El silencio, esta es buenísima, es el original, las palabras son la copia de la, ¿no?, da que pensar. Estos son poemas visuales que hacía él, fijaros el de arriba a la derecha, que en realidad es como un ejercicio de magia, ¿no?, las letras que se van escondiendo, donde está la letra se esconde el silencio, la palabra, el doble, el falso, lo verdadero. Habla un poco de todas esas cosas. Y hay que entender también, quiero hablar un poquito del sueño como elemento fundamental en la génesis de los fenómenos ilusorios. La actividad cerebral es una constante, no es una disrupción entre la vigilia y el sueño. En los neurólogos, lo mismo que existe el continuo
espacio-tiempo deberíamos hablar del continuo vigilia-sueño, ¿no? La actividad cerebral oscila, eso sí, entre los distintos estados del ser. Y es una barrera permeable, esto es muy freudiano, entre la vigilia, el REM, el no REM, con la diferencia de que en el sueño el cerebro se orienta hacia sí mismo. En condiciones normales no podemos atender simultáneamente a lo de fuera y a lo de dentro, o no podemos atender por completo a lo de fuera y a lo de dentro. De tal manera que los ensueños serían realmente una alucinación de estar despierto en el sueño, y es así. Tanto la desaferentización sensorial, como hemos visto antes, como la desaferentización sómnica, lo llamamos así, es decir, la deprivación sómnica, producen fenómenos ilusorios, alucinatorios, abundando en esta continuidad de los estados mentales. Y de forma análoga, antes decíamos que no se puede atender a las dos cosas a la vez en condiciones normales. Lo que ocurre cuando es así, la atención dual, ¿no?, genera también estados alucinatorios en vigilia, no en el sueño. Entonces la ilusión quizás no sea ni fisiológica ni patológica. Seguramente es necesaria, simplemente en determinadas circunstancias, claro. Parafraseando a Jacques Monod, un biólogo, el azar o la alucinación, ¿no? ¿Qué es lo que prima? Frente a una existencia absurda, la Gestalt dice que el cerebro intenta unificar. Camus hablaba de la nostalgia de unidad, siguiendo a Parménides. En fin, la tendencia del cerebro es siempre a dar sentido a la realidad. Para eso lo tenemos, a escapar del vacío. Nos horroriza el vacío. Fijaos lo que hace el cerebro cuando se enfrenta a esta imagen, no la puede soportar. No es capaz de atender a todos los elementos formales a la vez porque no tienen sentido. Entonces focaliza y genera una semántica lógica olvidándose de lo otro, ¿no? Esto sería una ilusión por reducción al absurdo, digamos, ¿no? En este sentido, algunos autores entienden que la alucinación en la esquizofrenia sirve para dar sentido a un desorden en el pensamiento frente a esa disonancia cognitiva que hablaba Ramachandran. También las ilusiones y las alucinaciones en el duelo, el estrés, no tienen un carácter restitutivo. Alucinar, en definitiva, es vagar por la mente, simplemente. Para llegar al conocimiento o al falso conocimiento dependemos así de la forma, de los objetos y de la propia experiencia, de la emoción, de la memoria. Wittgenstein explicaba que, claro, esto es muy ilusorio en sí. La forma es arbitraria. ¿Cómo podemos saber si algo es real o no? Pues que los seres humanos nos basamos en el uso simplemente que le damos a las cosas, ¿no? Lo real es lo que funciona en el colectivo, ¿no? Y así se establece lo verdadero y lo falso, y así es como funciona en las culturas en gran medida. En un sentido gramatical, genésico me refiero, tipo Chomsky, dice: el conocimiento no es un proceso mental, sino una disposición, ¿no? Estamos predispuestos para el conocimiento, sea verdadero o falso, en definitiva, incluso lo creamos, ¿no?, artificiosamente. Insiste, dice, lo absurdo en una proposición radica en usarla fuera de juego. Yo no sé si habéis visto, yo no tengo vídeo, porque no soy un perito informático, pero hay un sketch de los Monty Python que es genial entre Alemania y Grecia, ¿no? Y están las alineaciones de los filósofos y tal, y ahí vemos a Sócrates celebrando un gol y tal. Pues esto es una situación totalmente absurda, ¿no? En la alineación de Alemania está Beckenbauer, gran filósofo. Siguiendo con lo programático, con la gramática generativa y tal, hay un antecedente muy curioso en la comedia del arte del siglo XVI en Italia, y es que en ese momento, a partir de unas pocas frases, unas frases programáticas, se elaboran toda una serie de personajes, incluso de manera transformista, es decir, 3 o 4 actores podían representar toda una obra de una playa de personajes y tal, ¿no? Es un fenómeno de Fregoli mucho tiempo antes, ¿no? A partir de unos determinados esquemas cognitivos. Se establece un uso que todo el mundo entiende, unas reglas, una lógica, y a partir de ahí todo es real, ¿o no? Aunque también está la contrapartida, ¿no? Dice Camille, también los hombres segregan lo inhumano, ¿no? Ves el cuadro de Bacon, un autorretrato brutal. El extraño que en ciertos segundos viene a nuestro encuentro en un espejo, ¿no? Esa caída incalculable ante la imagen de lo que somos, porque en realidad estamos como colgados de la nada, ¿no? Fijaos el desasosiego que produce también Hopper en sus cuadros, ¿no? Esa soledad. Y este cuadro que no... ¡Uy! ¡Ay, perdón! Y este cuadro de Magritte que nos viene, que ni pintado en neurología siempre, que se explica solo si no nos explica, que diría Pedro Salinas. Aunque siempre nos queda el recurso de la vis cómica, ¿no? Y para eso estamos, ya acaba así lo más serio. Para terminar, quiero proponeros una sentencia y una fábula. La sentencia es, esto es de mi cosecha, que quizás el presente sea la mayor ilusión de todas, la confabulación de la naturaleza al unísono. Fijaos lo que se parecen las mariposas, las máscaras de Rorschach, las máscaras de carnaval. Esto siempre me recuerda a mí a las capas de los magos, ¿no? Estamos hoy de magia, hay que disfrutar.